respecto a Andrés, ¿por qué no me compro una impresora y empiezo a imprimir mi fotografía? Y yo le decía, ok, suena interesante la idea, pero tienes que sacar el costo-beneficio de cuánto te va a costar eso, cuántas veces vas a imprimir, qué tan rentable es para ti. Y si ya sacas tu número, te vas a dar cuenta que muchas veces sale más económico ir a un lugar especializado donde te impriman y no tener un equipo que vas a usar cada 6 meses y realmente después se te van a dañar las tintas, se daña el equipo y te sale mucho, mucho más costoso. Bueno, sin más entonces, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Bastante bien, gracias a Dios. Aquí Eh, pasando la cuarentena. Excelente, bienvenido. Óyeme, qué bueno que nos estés Gracias. acompañando. Realmente conversar del tema de impresión. Recuerdo hace muchos años atrás que nosotros tenemos una actividad a fin de año que es una cena fotográfica y una fotógrafa amiga que era la directora del club de fotos en esa época, Odila Coelho Braga, fue la que nos dio tu contacto para ir a imprimir donde tía. Entonces de ahí José Luis Celado también nos dio el contacto. Y muchas veces, como no sabíamos cuánto valía imprimir realmente una foto en cuanto a no la parte monetaria, sino la calidad fotográfica que obtienes al imprimirla en un lugar adecuado, no te habíamos contactado hasta que ya empezamos a trabajar en conjunto y seguimos imprimiendo todas las fotos navideñas de fin de año contigo. Y es eso, o sea, la idea es conversar un poquito hoy cómo tú ves el tema de la impresión, que creo que lo conversábamos hace un rato incluso con Luis Moreno, uno de los socios del club, en donde la parte de impresión en realidad para mí es, yo diría que un 30-40% de importante, además de la parte de la fotografía, porque puedes tener una excelente imagen, pero si no queda bien impresa, el resultado final va a ser un poco desastroso, ¿no? No, sí, definitivamente. Y a medida que uno va avanzando en la fotografía, uno se va volviendo mucho más exigente con el tema de la impresión. Como tú lo mencionaste, uno a medida que comienza a hacer ensayos, errores, posiblemente haces impresiones en tu casa, la llevas a imprimir en los lugares comerciales más comunes y demás, tú sientes que tu fotografía está bien, llena los requisitos y demás, pero a medida que vas avanzando y te vas dando cuenta de que el proceso de impresión no es tan sencillo como parece y haces ya impresiones en lugares más especializados, te das cuenta en realidad lo que has perdido. Claro. Y más que todo cuando tú comienzas y echas para atrás el cassette y dices, wow, le entregué a un cliente con esa calidad de X. Y quisieses echar para atrás y tener la oportunidad de ya entonces imprimirlo con la calidad que debería ir esa fotografía. Como siempre le comento a mis clientes, es que básicamente si tú tienes bien calibrado tu monitor, por lo menos tú debes estar recibiendo un 90 o un 95% de lo que ves en pantalla. Ok. Si tú, si, tú, si tú no recibes eso, entonces algo pasó. Entonces ahí ya tú tienes que analizar si fue algún tipo de error tuyo en el proceso, si entregaste, digamos, en un modo diferente la fotografía y la imprimieron así. Pero si tú llevas tu foto a un lugar especializado de fotos que conoce y que trabaja para profesionales, es muy difícil que esos errores sucedan, porque esas personas tienen, digamos, el expertise suficiente Sí. para cuando reciben la imagen darse cuenta, ok, el cliente lo mandó en CMYK, por Claro. ejemplo, en un modo que es para imprenta, no para fotografía. Ujú. Y uno como profesional, entonces ya contacta al cliente y le dice, mira, hay un problema. La fotografía está en CMYK, necesitamos que la trabajes en RGB para que veas cómo se ve en pantalla. Esas cosas no suceden en los lugares de impresión comercial común. Y por eso es que también, digamos, los costos varían. Pero creo que
que el resultado vale 1000 veces que uno pague un poquito más. No, sí, y lo hicimos una vez. Recuerdo una vez que en el club de fotos, para explicar casualmente un taller con los chicos, lo que hicimos fue decirle a los muchachos, oigan, vámonos a 3 lugares diferentes, impriman la misma foto, llévense cada uno un USB con cada una de las fotos, eran 3 fotos, y cuando pusimos en una tabla, me acuerdo que era una tabla de pool grande en la casa de Leonardo Bracho, pusimos uno de los socios del club, el rojo de aquí era un rojo, el de acá era un violeta y el de acá era un naranja. Entonces decíamos, wow, si yo estoy llevando un USB a 3 lugares diferentes, pero el USB es la misma foto que sale exportada de un Lightroom, ¿cómo es posible que puedo tener esto? Y ahí empezamos a conversar contigo el tema de calibración de equipos, qué tintas están utilizando, qué proceso. Hay máquinas que no son impresoras, sino que como las que manejan algunas empresas acá que imprimen grandes volúmenes. Y llega un momento en que si no las calibran, empiezan a tirar otros colores que no son. Entonces todo eso va un poco de la mano con ese servicio personalizado que muchas veces lo dan lugares así como tú mencionas, que son especializados en el tema, en donde tú nos dices, me pasó creo que al inicio cuando empezamos a trabajar contigo, que te decía, yo quiero esta foto en 15x17, y tú me decías, Andrés, puedo hacerla 15x17, pero la foto no tiene la proporción para hacer 15x17, se te va a cortar aquí, quieres que se corte, quieres que se deforme un poco, o sea, llegar al nivel de interactuar con el fotógrafo, al final para mí eso económicamente puede tener un costo, pero en realidad al final no tiene precio, porque es un buen resultado el que le vas a dar a tu cliente, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? La fotografía final, lo que tú le vas a entregar a tu cliente, al final es tu mejor tarjeta de presentación. Y si tú le entregas algo mal hecho al cliente, ya dice mucho de ti. Claro. Pasa mucho porque también, y son cosas que de repente los fotógrafos, y más que todos los fotógrafos que están iniciando, no saben. También hay muchas empresas o personas que dicen que imprimen en calidad fotográfica o fine art, y en realidad los equipos no son los adecuados. Claro. Porque cada línea de impresoras, ya sea HP, Epson o Canon, yo soy de la línea Canon y siempre me he mantenido en esa línea, pero todas mantienen la misma calidad. Pero ¿qué pasa? Dentro de las impresoras, así mismo como en las cámaras, son unas gamas muy grandes. Claro. Entonces, los equipos muchas veces hasta se parecen físicamente, pero no son lo mismo. Un equipo de impresión fotográfico no es lo mismo que un equipo de impresión gráfica, pero tú los pones a la par y son idénticos. Y muchas personas que ofrecen calidad de impresión fotográfica y empresas que yo conozco que dicen que imprimen fotografía, en realidad no tienen los equipos. Y claro, tú como estás empezando o no tienes el expertise o de repente y en un caso ya un poco extremo no te importa en realidad la calidad que tú le vas a entregar al cliente, ni siquiera te percatas de que en realidad tu fotografía no debió haber salido así, porque está siendo impresa en un equipo que no está diseñado para impresión fotográfica. Entonces allí es un tema que también hay para rato. Claro, no, y eso es importante porque muchas veces la gente dice, ¿cuál es la marca de tu impresora? ¿Cuál es la marca del equipo que utilizas? Y a veces, como tú lo mencionas, puede ser que tengas un equipo de primer mundo o de primera línea. Recuerdo aquí en Panamá una vez hicimos un taller con unas personas que estaban Punta Paitilla, creo que al lado de Harley Davidson. Ellos tenían una máquina la máquina del tamaño casi de 20 metros de largo, era casualmente lo que acabas de mencionar, era una máquina Kodak traída de Alemania, pero para impresión a gran escala de volantes, de periódico, que también tenía ese uso fotográfico, pero al final no estaba diseñada específicamente para fotografía. Entonces, ¿qué sucedía? Los precios de ellos, y ahí era lo que los eliminó un poco del mercado, imprimir una foto eran 3, 4 veces más que cualquier sitio fotográfico especializado
o hasta 10, 12 veces más que cualquier lugar de impresión normal de fotos. Y lo que les decíamos a ellos cuando los fuimos a visitar es, mira, la calidad es impresionante, pero entendemos que tu costo también depende cada vez que le prendes el switch a esa máquina, el jalón de corriente que vas a tener. Por eso es una máquina diseñada para grandes tirajes y no que yo traiga aquí una 4x6 o una 5x7 a imprimir, porque no es tu negocio. Exacto. Ellos estuvieron un tiempo y ya después no siguieron más, porque al final era eso. O sea, si lo vas a usar para el tema fotográfico como ellos lo querían enfocar, no le funcionó mucho. Mira, también pienso que es interesante, a ver si le conversamos un poco a los chicos. Muchos están hablando de los espacios de colores, si eso se escoge en la cámara, si eso se escoge en el monitor. Incluso hay una pregunta que me pareció curiosa. Mencionabas el tema de calibración de monitor. Desde tu lado como experto en el tema de impresión, tu sugerencia es que nuestros monitores, si nos vamos a dedicar a la fotografía ya en un ámbito un poco más profesional, no del hobby, del día a día, es bueno calibrarlo, comprar la herramienta, uno mismo puede, sugiere, hay personas que se dedican a esto. ¿Cómo es lo ideal para llevarte a ti un producto que sea para ti más fácil en cuanto al tema de impresión? Ok, mira, sí es bueno si tú tienes la capacidad de mantener tu equipo que es para el trabajo de fotografía calibrado. Uh-huh. También hay maneras de tú poder mantener el equipo lo más calibrado posible, sin necesidad de comprar muchos accesorios. Ok. La principal, digamos, recomendación que yo le hago a las personas es nuevamente el tema de imprimir. En el momento que tú consigues a la compañía o a la persona que te va a trabajar lo que son las impresiones, tú puedes de una vez comenzar a hacer tus pruebas. Porque ¿qué pasa? Muchas personas no tienen su equipo de fotografía, en realidad es una laptop. Ok, sí. La laptop tú no la puedes calibrar. O sea, Correcto. es muy difícil. O sea, tú poder calibrar una laptop. Y más si es de PC. Entonces, ¿qué hacemos En esos en ese casos. caso? Entonces, yo les sugiero a las personas que, digamos, por ejemplo, que tienen una laptop o tienen una computadora de torre en su casa y ese es su equipo y no tienen para comprar un Spider y poder, digamos, mantener su equipo calibrado y demás, Uh-huh. es pedirle a la persona que te imprime que te haga una prueba de impresión. Ok. Así mismo como él ve la imagen en su pantalla, mandarla y decirle al que le imprime, mira, yo quiero que tú la imprimas tal cual yo te la envío, porque con esa yo me voy a guiar de lo que yo veo en pantalla a lo A que lo que sale. sale, claro. Porque, ¿qué pasa? Por más que tú tengas, digamos, en la cámara, en el monitor, el perfil de color idéntico, porque es muy importante mantener los perfiles de color desde el inicio, desde la Correcto. cámara. Si tú estás trabajando con sRGB, que es lo que viene por default, trata de mantenerlo igualmente en pantalla, en sRGB. Pero si ya tú quieres ir un poco más allá y ser un poco más profesional, en realidad Uh-huh. lo más indicado es que desde la cámara esté en RGB 98. Correcto. En RGB 98, tu monitor tiene que estar en RGB 98. Uh-huh. Y por lo menos yo imprimo en RGB 98. Claro. Pero, ¿qué pasa? Ya por la experiencia que tengo y demás, a mí muchas veces me llegan los archivos en otros perfiles. Y ya Uh-huh. yo sé, ok, este cliente está viendo esta imagen en este perfil en su computadora. Entonces ya yo sé, ok, tengo que trabajar en base a ese perfil. Entonces por eso es que muchas veces la gente no ve que ha cambiado nada cuando yo le imprimo, pero es porque ya el tiempo que uno tiene imprimiendo te permite identificar eso, pero
lo que yo le sugiero al fotógrafo es que siempre traten de mantener los perfiles desde la Ajá, cámara, el monitor igual, en RGB 98, trabajar en el flow de trabajo en RGB 98, correcto. porque lo más seguro, el impresor, si es un impresor fotográfico y profesional, va a trabajar en RGB 98. Claro, no, y eso es lo Entonces importante, así nos aseguramos que todo la el cadena. proceso, la cadena, sea como un río que no tiene ningún tipo de barrera. Todo va a fluir como tiene que fluir. No, y incluso es súper importante porque ahí viene otro punto que conversábamos una vez en un taller con los chicos que les decíamos, miren, mucha gente saca su foto de Lightroom o su Photoshop, sale un JPG de 30, 40 megas y después lo suben a un Facebook y dicen, wow, pero mi foto se ve fea, mi foto le cambió el color. Entonces ahí entra un poco eso que nos estás comentando antes de llevarlo a una impresión. O sea, no es lo mismo Exacto. subir una foto con un perfil X a Facebook, que me pasó una vez hace muchos años, en donde yo lo subía y veía la piel verde. Y yo decía, pero en mi máquina está la piel del color chocolate normal del niño cuando la subo verde. Y ahí fue que empecé a aprender el tema de los perfiles de colores, que Facebook y lo que son las redes sociales maneja sRGB. Entonces ahí ya uno agrega en su workflow de trabajo, ok, esto va para redes, bueno, entonces automáticamente con un atajo yo le digo a mi máquina, mira, me las conviertes en sRGB en tal resolución por tal tamaño. Cuéntanos Exacto. un poco, Javier, el tema que fue bastante preguntado por los chicos, el tema de resolución. Hay que realmente crear el espacio, digamos que tengo mi imagen, la voy a retocar un poco en Photoshop, que ya ahí entro con el tema de la resolución como tal. Cuando creo mi espacio, creo el lienzo ese, dejarlo en 72, llevarlo a 300, si es una impresión que voy a hacer algo de 13 por 19, no una valla publicitaria, realmente vale la pena en esos 300 dpi, es un mito, ¿qué tú nos cuentas de eso? Mira, en realidad es un mito hasta cierto punto. Yo en mi experiencia me he dado cuenta que tú puedes trabajar impresión, por ejemplo, hasta 12 por 18 sin ningún problema con 150 dpi. Ok. Eh, lo ideal es, si ya tú eres un profesional o vas encaminado a hacerlo, es que te acostumbres a trabajar en 300 dpi, porque la mayoría de las impresoras profesionales trabajan con esa resolución. Ok. Entonces, si tú vas a preparar un paquete de fotos, por ejemplo, en 5x7, que allí es otro tema muy importante Sí. con respecto al resultado final que tú le quieres dar a esa fotografía. Por ejemplo, tú esa foto que subiste al Facebook, tú después le tuviste que hacer un tratamiento especial para poderla montar nuevamente y que se viera bien. Bueno, igualmente en fotografía lo que son los tamaños son muy importantes Sí. por el tema de la resolución y lo que son las proporciones. Las proporciones no es más que tamaños en fotografía que se han vuelto estándar, como por ejemplo el 5x7 y el 8x10, pero que no mantienen ningún tipo de relación con la proporción real de la foto, que por general por default o uno lo trabaja en 3x2. Correcto. Eh, esos formatos de 8x10, 5x7 no guardan esa proporción. Entonces, tú como profesional, si tú lo vas a mandar a imprimir, en este caso a Solón, las fotos, y son un batch de 10 fotografías 5x7, lo correcto es que tú agarres cada imagen, la ajustes a la proporción de 5x7 en 300 dpi y me la mandes. Ok. ¿Qué pasa? Yo entiendo y más cuando uno está empezando, uno no domina estas herramientas que tanto Lightroom como Photoshop las tienen. Sí. Que tú simplemente agarras la herramienta de crop y tú vas a ajustar. Y
y tienen que considerar que cuando ya uno trabaja con esas proporciones, vas a tener que sacrificar siempre parte de la fotografía. Eso es inevitable. Hay gente que a veces me viene, no, que yo quiero, pero que no se me corte nada. No, es que por fuerza tienes que cortar. Es como que yo quisiese meter a la fuerza, digamos, un balón de fútbol en un espacio como de, de, De de ese ese tamaño, círculo. claro. No, O sea, no incluso puedes, o sea, no puedes, simplemente física, no puedes. no cabe. No, y recuerdo incluso que una vez salió el tema ese, conversándolo contigo, que me decías, Andrés, incluso puedes querer hacerlo, pero después no vas a encontrar un marco a nivel comercial que te sirva para esa foto. Entonces le imprimes al cliente un poco de fotos, el cliente emocionado dice, ah, qué bueno, mi fotógrafo y demás. Y cuando va a buscar marcos para una 11 por 14, que a veces una 13 y medio por X tamaño, no existe el marco porque son esos tamaños estándares, entre comillas, comerciales, los que se han ido manejando siempre. Exacto, y ahí lo correcto es, digamos, tú le presentas las imágenes al cliente, el cliente escoge. Y si escoge, digamos, quiero 3 5x7 de esta imagen, lo correcto es que tú agarres esa imagen, la ajustes a 5x7 y se la vuelves y se la mandes al cliente. Y le digas, mira, así se va a ver en esta proporción que me escogiste. Lo más seguro al cliente no le va a afectar porque a lo que realmente nos afecta la pérdida de la imagen tal cual nosotros la concebimos Es al fotógrafo. es a nosotros mismos como sí, exacto. Porque así no la concebiste, así no era tu bebé. Exacto. Entonces a nosotros realmente es el que nos duele, pero al cliente final, el que va a recibir la foto, créeme que es muy raro que vaya a notar la diferencia. Esta no es la proporción, pero sí es importante que uno haga esas observaciones, esas prácticas, y que nos acostumbremos a editar las fotos al tamaño final que nosotros queremos que se imprima. Porque yo, por general, no estilo a tomar la decisión de yo hacer el crop. Correcto. Porque yo sé lo delicado que es uno alterar una imagen. Porque a mí tampoco me gustaría que a mí me la alteren. Entonces, yo prefiero que siempre el fotógrafo me mande las imágenes al tamaño en que desea que se imprima. Si es 5x7, que me la manden 5x7. Si es 8x10, que me la manden 8x10. O al tamaño que sea, para que él no se lleve sorpresas, que eso también es muy común, que mandaron una foto a imprimir, la pidieron en 8x10 y cuando la recibieron, recibieron una foto donde le cortaba la cabeza al sujeto. Porque la persona que recibió, simplemente, si tú me la pediste en 8x10, yo la voy a la tiro en 8x10 y no importa que tenga bordes blancos o negros, igual te va la foto. Exacto, entonces claro. Lo correcto es que como impresor, uno analice y vea la lógica de que esta persona no quiere que le corten la cabeza. Entonces hay que contactar a la persona y decirle, mira, tu fotografía no está en el tamaño correcto, necesito que me la mandes al tamaño. Entonces, si la persona no tiene esa experiencia de ajuste, entonces uno ya puede ajustarla a uno mismo y mostrarle cómo va a quedar la fotografía. Pero lo correcto es, porque se ahorra mucho tiempo, porque tú no sabes el volumen de trabajo que pueda tener el impresor. Claro. De repente tú necesitas esas fotos de apuro y demás, y todo eso es tiempo que uno le tiene que invertir a hacerle esos ajustes a la fotografía que bien el fotógrafo lo pudo haber hecho desde un inicio y así cubrirse de que no, yo te mandé la foto de tal forma y tú me la entregaste mal. Exacto. No, y de cierta manera nosotros como fotógrafos, lo que conversábamos hace un rato, nos permite controlar a nosotros ese proceso de inicio a fin de una manera bastante adecuada y en efecto hay que dejar en manos de un buen impresor al final tu proyecto fotográfico, pero
sabiendo y teniendo control de qué es lo que va a salir o qué es lo que esperas que salga al final de ese proceso, ¿no? Mira, Javier, los chicos nos estuvieron consultando y esto sí sé que lo tienes porque varias veces he impreso en diferentes papeles. Cuéntanos un poco el tema hoy en día, cómo está el mercado, qué ofrecen ustedes en cuanto a papeles fotográficos. Sé que a veces hemos hablado de gramaje y me dices, mira Andrés, si esta foto va dentro de un marco, realmente el gramaje es algo que eventualmente puede que sí, puede que no. Si va la foto puesta sobre un cartón, ahí tenemos que tener un gramaje mejor. El tema de los metálicos, mucha gente preguntó, ¿existe el papel metálico? ¿Qué resultado? ¿Qué le quita? ¿Qué le agrega a la foto? Recuerdo una pieza que imprimimos en metálico grande contigo para una exposición, era una foto mía de una chica que estaba vestida con la pollera conga, correcto, y la gente le llamó muchísimo la atención porque en blanco y negro el metálico da unas tonalidades muy interesantes, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, lo curioso es que supuestamente el metálico, ese papel fue desarrollado para imágenes de colores. Ok. Sí, sí. Porque realza mucho lo que son los colores y los contrastes. Pero como tú pudiste ver, Es otra cosa, o sea, cambió por completo. Aún en blanco y negro es una preciosidad, o sea, de papel. Incluso a veces la percepción que a mí me dan muchas fotos es como que tú la estuvieras viendo en 3D. Claro. O sea, es un papel muy bonito. Mira, allí nuevamente vamos al tema de la importancia de tú hacer impresiones y tú tener tu propio mostrario, aunque no sea para clientes, aunque tu línea no es tan comercial ni te vas a sentar con muchos clientes, es muy importante que tú hagas impresiones y tú tengas muestras de los papeles. Ok. Yo, por ejemplo, manejo una línea bastante estándar de papeles porque, bueno, al final es un negocio y como negocio yo no puedo estar trayendo tantos papeles que al final no se me van a mover, porque también está el tema de la parte monetaria. Claro. Hay papeles que son muy bonitos y demás, pero son caros, entonces la gente no los consume por el tema del costo. Entonces por eso yo manejo una línea bastante estándar de papeles, pero tampoco son dos o tres, son más o menos como 5 tipos de papeles que manejo. Y siempre le sugiero al que tenga la posibilidad, hagan impresiones. Y si, digamos, te reuniste con el impresor con el que vas a trabajar y demás, y ya viste los papeles que él tiene, haz impresión con cada uno de esos, porque así ya tú tienes tu referencia de los materiales. Y tú como artista, porque al final el fotógrafo es un artista, se tiene que evaluar como un artista. Como un artista, claro. Tú tienes entonces las herramientas necesarias para tú evaluar en qué material se va a ver bien tu foto. No dejárselo toda la elección al impresor. El impresor tiene, digamos, su expertise, tiene su experiencia y demás, pero no eres tú. Cada persona tiene un gusto particular, cada persona tiene un gusto diferente, tiene formas diferentes de percibir el arte. Entonces, es muy importante que el fotógrafo tenga referencia física de los materiales, digamos, y de sus fotos en diferentes materiales. Un buen ejercicio es coger una misma foto y reproducirla en todos los materiales que el impresor tenga. Porque así tú te das cuenta cómo luce de diferente una foto en cada material. Y te vas a dar cuenta, la foto sigue siendo una buena foto, sigue siendo una foto llamativa, sigue manteniendo la calidad que a mí me gusta, pero en cada material ves la diferencia. Sí, tú percibes sensaciones totalmente diferentes. Incluso, digamos, por ejemplo, un papel mate.
que Ujú. también ese es otro tema, es bastante interesante porque siempre digamos, un cliente nuevo. Yo quiero que me imprimas en mate, porque también de los tiempos en que Kodak estaba en Panamá, Sí, hace sí, 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 long sí, time sí. ago, Hace un buen rato. siempre, siempre uno escuchaba de que los profesionales imprimen en mate. Claro, es como el mito de los 300 dpi. Exacto, Sí. entonces se le ha quedado eso a la gente, no, yo quiero imprimir en mate porque eso es de profesional. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de Kodak, ellos en realidad no manejaban mate. El papel que le llamaban mate era un semigloss. Semigloss, sí. Era un papel que, claro, si tú lo comparabas con el glossy, era más, tenía menos brillo, pero tenía todavía un toque de Algo de gloss. gloss. Exacto, entonces cuando a mí la persona de salida me dice, yo quiero imprimir en mate, ya yo, esta persona, Es satinado. sí, en realidad lo que quiere es satinado. Exacto. Entonces, claro, entonces ya yo le explico, mira, lo que pasa es que en fotografía en realidad el mate no brilla. Ujú. Y lo que tú me estás pidiendo como mate, yo estoy casi seguro que es el Satinado. luster o el semigloss que se parece mucho a lo que manejaba Kodak, que le llamaban mate. Y por eso es que es tan importante hacer impresiones, porque por ejemplo el papel mate de la línea Canon, bueno, de cualquier línea de impresora fotográfica, en realidad el papel mate no brilla, Ujú. es cero reflexión, es un papel Es como si fuera un hermoso. pequeño cartón al final, como una cartulina más o Exacto, menos. exacto, pero por ese detalle que parece cartulina, a muchas personas no les gusta, Correcto, correcto. porque sienten de que su fotografía está siendo impresa en una cartulina, pero a todos siempre les digo, nunca una impresión en una cartulina se va a ver como lo que tú estás recibiendo, Exacto. porque es un papel mate y bueno, todo es gusto. Hay personas que les gusta el glossy, hay personas que les gusta el mate, hay personas que les gusta más el canvas y demás, pero es muy importante que tú hagas ese ejercicio porque al final entonces tú tienes el poder de decirle al impresor, ¿sabes qué? Esta foto imprímela en mate, pero esta foto que te voy a mandar, yo la quiero que me la imprimas en metálico. Esta otra, porque tú eres el artista. Claro, Y sabes tú, tu obra de arte a qué la vas a terminar llevando. exactamente, y tú tienes ese poder. El fotógrafo tiene que aprender que tiene ese poder y que no necesariamente todas las fotos tienen que ser impresas en el mismo material, Sí, eso es, porque también tú eres el que conoces a tu cliente final, no el impresor. y eso es muy importante porque muchas veces el cliente dice, ah, pero es que, y me tocó verlo una vez que le entregué a un cliente que me dijo, yo quiero que las fotos brillen, pero a las 6, 7 semanas después me llama, oye, mis fotos están llenas de huellas. Entonces uno tiene como fotógrafo que saber decirle al cliente, ok, mira, tu foto si la vas a estar manipulando, si la vas a estar mostrando, ten cuidado porque las huellas se van a marcar mucho más en un papel glossy que en un papel mate. O sea, ir conociendo de la mano de ustedes y creo que te apreciamos mucho por eso, porque cada vez los socios siempre nos dicen, oye, fui con Javier y me enseñó esto, aprendí esto, o sea, además de aprender fotografía, que en este mundo uno aprende muchísimas cosas agarrando una cámara, aprendes de monitores, aprendes de impresoras, aprendes a setear con los programas los tamaños adecuados y todo. Entonces uno va aprendiendo día a día. Entonces lo importante es eso, conseguir personas, como tú dices, o empresas que se dediquen, pero que realmente también tengan esa confianza de decirle al fotógrafo, oye, yo te sugiero hacer esto, evalúalo, hagamos una prueba, un set de papeles y de acabados para ver qué te parece y de cierta manera acompañarlo en ese proceso de obra de arte, porque toda foto, como decimos, es una obra de arte bien llevada si uno la termina imprimiendo de la manera adecuada, ¿no? Exacto, y el fotógrafo tiene que aprender que en lo que es el acabado fotográfico, la gama es muy amplia Sí, y que tú no te tienes que nada más mantener en un solo tipo de entrega de tu fotografía, porque todo el mundo entrega en Luster, tú tienes que entregar en Luster, no.
tú puedes hacer una diferencia. Por ejemplo, el papel mate que estamos conversando, yo me imagino que tal vez los más jóvenes del club no se acordarán del señor René Wolf. Correcto. René Wolf, que paz descanse, que era un muy buen amigo mío. Ese señor solo imprimía en el papel mate, en el que te digo que no brilla. Que no brilla. Su clientela era del poder adquisitivo más alto que hay en Panamá. Incluso recuerdo el laboratorio que tenía, era uno de los laboratorios más grandes en la región, en Centroamérica. Exacto. Él era conocido por el laboratorio. Uno de los pioneros de la fotografía en Panamá. Correcto. Muy pocas personas lo saben. Uh-huh. Pero, ¿cómo es de interesante cuando tú tienes, digamos, la seguridad en ti y de cómo tú hablas, cómo tú te proyectas y lo que tú quieres al final de tu fotografía, que él no permitía, aunque el cliente se lo pidiera, que le imprimieran en otro material. Tenía que ser en el mate. Claro. Y eso va creando tu sello como fotógrafo, de cierta manera, y eso todos lo recordamos. Muchas de esas fotos de los niños que tú veías en la entrada de la casa o en el pequeño buró de entrada, tenían ese Wolf escrito por muchos años y muchas generaciones aquí en Panamá, y era algo, en todas las casas tú lo veías y se volvía como que algo muy igual, o sea, la repetición no lo ibas a ver diferente, que es lo que estás mencionando ahora. Yo no recuerdo haber visto fotos de colores de él, puede que haya tenido algo, pero sí era una técnica muy blanca. Sí imprimía, pero muy poco. Muy poco. El cliente le tenía que robar mucho. Claro, claro, no, y uno como... Pero sí imprimía a color. Y lo curioso es que al final, ajá, el haber trabajado en ese papel se volvió como un branding para él. Exacto. Yo he heredado clientes de él que así literalmente me dicen, pero yo quiero imprimir en el papel del señor René Wolf. Claro. O sea, ya conocen el papel del señor René Wolf. Eso. No, y eso es lo cómico, el resultado o el branding ese que nos mencionas. Conozco amigos también que se están yendo ahora por la línea de impresión en Canvas. Entonces ya van creando ese nicho. Es como tú dices, o sea, las herramientas están, el grupo de personas que nos pueden asesorar están, gracias a Dios. Panamá es un país bastante bendecido en ese sentido, porque la tecnología aquí siento que llega igual de rápido como si estuvieses en Estados Unidos. En otros países de Centroamérica no es tan sencillo, no llegan todos los papeles, no llegan los colores, no llegan las impresoras, si llegan son las más básicas. O sea, el tema de distribución aquí para equipos fotográficos y de impresión es muy buena. Incluso los talleres de Canon que hay aquí, la representación como tal de la marca es grande. Entonces, eso nos permite eso que tú dices, poner en una mesa todas las herramientas, ver hacia dónde quiero con mi fotografía llevarla, porque una cosa es el estilo fotográfico que yo manejo, que cada uno se le respeta y cada uno decide por el de él, pero también el estilo de impresión fotográfica que yo quiero dejar como línea de trabajo, ¿no? Exacto, y también no limitarte, o sea, muchas veces la gente, digamos, viene a mi taller y muéstrame los papeles que tú tienes. Bueno, yo les muestro pues, los papeles que por general yo mantengo en stock aquí porque son los que más se mueven, pero en realidad en la línea de papel fotográfico la gama es tan grande que yo nunca podría tener todo el stock. Todo. Sí. Claro. Incluso nada más si la gente de Canon les puede dar un mostrario de papeles, que vas a dar cuenta que es así de grueso. Pero la gente nada más utiliza 3 o 4. Exacto. Entonces, ¿por qué limitarnos si la gama es tan grande? ¿Por qué no darle algo diferente a tu cliente y que eso se vuelva tu branding? O sea, eso es muy importante, o sea, y más en estos tiempos que es tan competitivo. Incluso, también en Panamá tenemos la ventaja de que los panameños tendemos a viajar mucho. Tenemos la oportunidad de ir a otros países, y a Estados Unidos, a Europa. Incluso si a ti te gusta un papel que no hay en Panamá y lo viste, digamos, en Miami, tú puedes traer ese papel. Sí, exacto. Aunque tú no tengas la impresora en casa, pero después que ese papel sea para impresión inkjet,
para una impresora de Fotográfica. impresión Fine Art, tu impresor lo puede trabajar sin ningún problema. Claro. O sea, ¿por qué limitarse? O sea, ahora hay tanta ventaja. Yo a veces me pongo a pensar, o sea, los fotógrafos de los años 60, de los años 70, ¿qué nos darían por tener todas estas ventajas que existen ahora? Sí, Y que porque en son esa época hasta era... relativamente económicas. No, y en esa época era pon tu rollo, gástate tus 36 fotos. En antes lo conversábamos antes en bastidores. Nosotros, hay una generación que es el cruce, creo que ambos estamos en la misma generación, en donde sacabas un rollo de 36, tú imprimías tus 36 fotos. Hoy en Exacto, día... y cuando ibas a ver nada más te gustó una. Exacto. O era como el CD que te gastaba $16 en un CD para escuchar una canción 20,000 veces porque las otras 15 no te gustaban. Pero Exacto. hoy en día lo que conversábamos, o sea, la fotografía con el tiempo ha ido evolucionando tanto que hoy en día muchas veces no salen de nuestros celulares, se quedan en las redes sociales con un poco de filtros locos. Entonces el tocar, el sentir, el ver una imagen puede ser algo muy interesante para una clientela joven que no sabe qué es eso, no entendió el valor que tiene eso, y entonces ya cuando la ve y dice, wow, este fotógrafo es diferente porque me está entregando esto de otra manera. Entonces puede ser un nicho de negocio interesante que se puede explorar, ¿no? Sí, porque incluso había algo que el señor René hacía. Sí, Claro, eso era algo que se le había quedado de la vieja escuela, de los tiempos análogos, pero me llamaba mucho la atención eh, la reacción de sus clientes más jóvenes. Estamos hablando de personas de 30 años para abajo. ok. El señor René Wolf todavía entregaba, digamos, las pruebas en un contact sheet. No les entregaba ni le mandaba a sus clientes vía email, porque él era muy celoso con sus fotos, porque él decía, aún yo mandándoselas en baja resolución, a mí me las van a copiar. Claro. Entonces él prefería hacer su contact sheet. ¿Qué pasa? Cuando él entregaba los contact sheets a su cliente, tú tenías que ver la reacción de esa gente. Era como que le habían enseñado algo tan novedoso, algo nuevo, algo que nunca habían visto. O sea, un contact de todas sus fotos en una página. Todas sus fotos en chiquito. O sea, porque son personas que están acostumbradas a ver sus imágenes nada más en pantalla. Claro. Entonces, es muy importante tú acostumbrar a tus clientes a la fotografía en físico, porque de nada sirve tú tener tantas fotos hermosas en tu celular o en Instagram, porque así como la tuya hay millones. Claro. Entonces tú tienes que ser diferente. O sea, regala fotos. Es una forma de también tú promocionarte. Imprime fotos para tener en tu casa. Porque si tú no tienes la oportunidad de hacer exposiciones, bueno, que tu exposición sea en tu casa. Claro, claro. Que tú le puedas mostrar a tus amistades, a las personas. Te aseguro que las personas cuando vean tu foto te van a preguntar y les va a llamar la atención. Sí, totalmente de acuerdo, porque pasa mucho. En casa tenemos varias y la gente dice, wow, ¿quién les tomó la foto? No, nosotros mismos. O sea, muchas veces tienes un poco de artistas en tu casa cuando al final tú como fotógrafo puedes, lo que tú mencionas, llenar tu casa de buena fotografía, incluso fotografía que tú puedes explicarle y generar una conversación de esa fotografía con una visita en la casa. Exacto. Igualmente, llegó Navidad. Qué mejor regalo que una fotografía. Claro. Algo que es de tu creación. Algo que no tiene valor si tú en realidad lo quieres ver por tema económico. Por el tema económico. El arte no tiene precio. Claro. Y hay personas que de repente eso lo van a ver como cualquier cosa, pero la mayoría de las personas lo van a agradecer porque es algo que es único. Tuyo. Es producto tuyo. Tú tomaste el tiempo de hacerlo para esa persona. Porque ya las personas no imprimen. No, exacto. Lo recuerdo muy bien porque mi mamá cada rato, y eso hace años, todavía me lo sigue recordando. Andrés, qué lío, porque cuando era foto de rollo yo podía ver la fotografía. Ahora en digital
me dice, sí, están ahí, pero en el están ahí nunca tiene las fotos hasta que ya uno entonces compró una impresora pequeñita y cada vez que puedo le llevo una o dos y ahí noto el interés, automáticamente la cara le cambia porque me imagino vienen buenos recuerdos, viene la época en que algo tangible es algo que puedes compartir y te genera algo de sentimiento, ¿no? Exacto, la otra parte importante de imprimir, y eso es una cosa tan recurrente en mi negocio que me Sí, da mucha pena que suceda, que, digamos, murió un familiar de una persona y me traen son sus cédulas para yo ok, reproducir la imagen. ¿Por qué? porque no hay Porque foto, ya no hay foto de la persona. claro, La única imagen rescatable es su cédula. Eso es muy triste. sí. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a acumular fotografías, ya sea en discos duros o en redes sociales, pero nada de eso es perenne. Todo eso se va a perder. Uh En -huh. cualquier momento se puede dañar el disco duro y no vas a recuperar fotos. Entonces, ahí tan importante eso de tú imprimir tus recuerdos, porque bien o mal de una foto impresa tú la puedes reproducir. Exacto, incluso hay fotos antiguas que se restauran y por lo menos logran. Pero qué interesante, mira eso que nos comentas, no habíamos caído en cuenta de eso y es totalmente cierto. Hoy en día nos llenamos de disco duro, nos llenamos de memoria, un bajón de corriente, tumba un disco duro y si no tuviste backup, que es algo que hemos infinidad de veces conversado con los chicos del club de fotos que hay que tener, y no uno, dos o tres incluso, porque pasa a veces la ley de Murphy es tan interesante que cuando vas a ver de los tres se volaron o uno no se grabó, otro sí se grabó, entonces pierdes esa historia fotográfica que en mi caso, ahora que he retomado un poco el tema de fotografía análoga, lo entiendo un poco, o sea, con el tema de los negativos, cómo conservarlos, es exactamente lo mismo, o sea, de nada sirve tener la foto, tener eso lleno, repleto de negativos, si no imprimes o escaneas una o dos, tres de esos negativos, dejando esta es la que más me gustó, esta la voy a imprimir porque uno, te queda el recuerdo y dos, como tú mencionas, cada rollo es como para mí cada tipo de papel, o sea, un rollo Portra 400 no me va a dar el mismo resultado que uno 160 o uno 800, entonces es ir probando todo eso que hay en el Sí, mercado y que de verdad que es súper interesante, ¿no? sí, exacto. Y también algo muy curioso, Sí, por general los fotógrafos que han retomado lo análogo son los que más imprimen. uh-huh. Sí, está pasando y es Son bueno los que porque más de cierta imprimen. manera cuando tú lo ves ya en grande y es lo que aquí en el estudio tenemos en la casa y son varias que hemos ido imprimiendo contigo con el tiempo, recuerdo la de la boda, la de las niñas, es que tú la ves y tú dices, wow, o sea, eso salió del ojo y del lente que en un momento lo logré pensar, lo capturé y de seguro a ellas les va a Exacto. quedar en un futuro de algún regalo o para tenerlo en sus propias casas. Eso se ha perdido mucho, eso era muy común antes, pero qué Ujú. bueno que hay gente como tú que todavía sigue haciendo eso, sigue guardando esos recuerdos, porque es como tú mencionas, debe ser súper triste llevarte y que, oiga, necesito una foto para hacer el pequeño cartel de difunto y nada más tengo la cédula. O sea, ¿qué Sí, tanto tuvo esa persona en vida que ujú. no quedaron fotos de él, no? Exacto. Y es muy... No, no tienes idea lo que a mí me llega al corazón cuando Claro, me llega eso y no puedo ni siquiera contarlo con la cantidad de dedos, de imagínate, o sea, es un manos tema que que es o sea, recurrente. es una cosa muy, muy recurrente y que es para el análisis, ¿sabes? Sí, es para analizar qué estamos dejando como legado, teniendo lo que tú mencionabas hace un ratito. Hoy en día la cantidad de herramientas, cámaras, impresoras, versus antes un cuarto oscuro que sí o sí tenías que usar una ampliadora y eso era lo que ibas a tener. O sea, tenemos muchas ventajas que a veces las dejamos por ahí de utilizar o no las subestimamos un poco porque como están ahí no les presto atención, ¿no? Exacto. Y otra ventaja de la nueva tecnología digamos, de impresión fotográfica en comparación al análogo, Sí, y que es algo que también como fotógrafo y como siempre también le digo a mis clientes, que son plus que tú le das de tips a tu cliente, es que son procesos friendly con la naturaleza. claro.
digamos, el proceso de impresión fotográfico es contaminante mínimo en comparación al proceso análogo, que el residuo de plata y de mercurio es muy alto, y que al final eso va a dar a los mares. Exacto. O se va a los acuíferos subterráneos. Entonces, son flows que tú le das a tu cliente. O sea, yo estoy imprimiendo en procesos que son, digamos, ecoamigables con la naturaleza, sí. Claro. Porque la realidad es así. O sea, la tecnología parece mentira. Ha avanzado tanto que ya, o sea, la fotografía no es contaminante. Y estamos hablando que tiene la misma durabilidad, o cuidado que hasta más, que un proceso químico. Porque después que el impresor utilice tintas originales, sí, papel original de fotografía, estamos hablando que en Estados Unidos y Europa hablan de 150 años de durabilidad de una foto. Wow. Claro. Por el tema del clima de Panamá, yo le doy 50 años. Pero 50 años... son varias generaciones. Son varias generaciones. Y claro, cuidado que en realidad va a durar más. Yo siempre doy, digamos, la mitad, porque en realidad el clima de Panamá es bastante... Sí, ese es para sentarse tanto para equipos como para impresoras. Es un tema el clima. Exacto. Y esa es otra cosa que el fotógrafo siempre tiene que exigir y preguntar. ¿Tus tintas son originales? Eso es importante. Claro. Porque muchas personas que tienen equipos de impresión fotográfica, por el tema de economía, utilizan tintas genéricas. Claro. Yo puedo entender el tema de la economía y demás, pero en fotografía tú no puedes andar salvando centavitos, sabiendo que al final el resultado va a ser catastrófico. Sí. Porque apenas que tú utilizas tintas genéricas o papeles traídos de China o demás, ya esa garantía que por general da Canon o da Epson o da HP de durabilidad de 100 años, olvídate, se perdió. Sí, exacto. Y yo he visto fotos impresas en equipos fotográficos que en menos de un año la fotografía está totalmente decolorida, y eso no debe de pasar. Claro. Entonces tú tienes que exigirle al donde vas a imprimir que en verdad esté utilizando tintas, digamos, originales. Sí. Y en el momento en que tu foto se destiña, se decolore, tú tener las herramientas para reclamarle. Porque, por ejemplo, una impresión en Canvas no es barata. Exacto, o incluso en papel fotográfico. Que te costó 120, 140 dólares, y en un año el cliente te llama para reclamarte porque está totalmente desteñida. Tú tienes las herramientas legales para reclamarle. Claro, y decir, mira, me ofreciste esto, esta durabilidad y demás, y qué pasó que se perdió en el camino, ¿no? Casualmente tengo una muestra de un Canvas de un cliente que me dejó, que había impreso en otro lugar, aquí en Panamá, que decía que imprimía en calidad fotográfica y demás, y la foto se decoloró, y es eso, o sea, no traen tintas genéricas de China o de Israel, y no es lo mismo. No es lo mismo que... Claro. Excelente, eso es bueno, y de verdad que Javier, muchísimas gracias, porque ha sido una hora realmente de muchos consejos, muchos tips, incluso experiencia tuya, que sé que a veces el tiempo está apretado, porque como decías, ahora está retomando un poco el negocio nuevamente, que nos alegramos muchísimo, y de verdad que siempre muchísimas gracias por sacarnos tiempo para conversar, compartir un poco, y que la gente vaya entendiendo y conociendo, porque esto más que todo, yo siempre lo conversábamos y lo decíamos, esto es educación, o sea, fotos se puede hacer con cualquier cámara, pero ya cuando llegas al tema de impresión, en impresión sí no puedes jugar con cualquier impresora, porque puedes imprimir en una impresora de inyección de tinta o puedes imprimir en una impresora láser y automáticamente la misma hoja de papel te va a decir que hay una diferencia. Entonces, si esos que no son equipos del día a día tienen diferencias, imagínate ya a un nivel fotográfico o a un nivel fotográfico con fine art, o sea, hay mucha tela que tejer ahí en ese camino, y lo bueno es ir, como tú dices, asesorándose, conociendo a la gente en Panamá que lo hace.
nosotros siempre te tenemos como punto de referencia y te apreciamos muchísimo por todo lo que se ha ido desarrollando y cómo hemos ido trabajando. Y de verdad que gracias por sacar el tiempo y ojalá nos veamos por ahí pronto de nuevo. No, gracias a ti y a todo el grupo. Siempre estamos a la orden por cualquier consulta que tengan o duda, aunque no impriman conmigo. Claro. Para mí siempre va a ser un placer poderles orientar. Excelente, te agradecemos muchísimo y bueno chicos, como ustedes saben, vamos a estar todas las semanas con estas iniciativas. Nuevamente, gracias Javier y estamos conversando en la próxima entonces. ¿Cómo no, Andrés? Hasta luego, saludos.